Bien, vamos a retomar entonces convección forzada con régimen laminar. Cuando tengo régimen laminar, a diferencia del forzado, yo obviamente tengo capa sobre capa y evidentemente la transferencia de calor entre las paredes y el fluido va a ser menos eficiente que cuando tenía régimen turbulento, donde se producía la mezcla naturalmente por los propios vectores velocidad que daban en cualquier dirección y sentido y me ocasionaban los remolinos. Finalmente me daba una velocidad media que era un frente uniforme en toda la sección. En el régimen laminar sabemos que es un paraboloide, en definitiva, que es el que en donde tengo distintas capas de velocidad y en este caso acá tendría, por ejemplo, un fluido caliente en el centro, un fluido frío en la parte de las paredes. Obviamente las propiedades del fluido van a variar con la temperatura y por lo tanto varían con el radio. Esto ya también lo hemos explicado, que obviamente la viscosidad en las zonas que son cercanas a la pared, si la pared está caliente, va a ser menor que en la zona que tengo en el centro, y por inversa, si la pared está fría y el fluido está más caliente, el fluido de la pared va a aumentar su viscosidad y se va a tender a deformar esa parábola según esta imagen que ustedes tienen acá. Esto un poco ya lo estábamos explicando hace un rato. Cuando el fluido, la parábola que está en negro, es la parábola la que tienen en fluido isotérmico, es decir, cuando la temperatura de la pared es la misma que la temperatura del fluido, no hay transferencia de calor. Cuando la pared está más caliente, ¿sí? Cuando la pared está más caliente, se va a deformar porque va a disminuir la viscosidad del fluido que está en la pared y se va a tender a ser más turbulento, digamos. Porque la viscosidad en la pared es menor que la viscosidad del fluido, entonces se tiende a aplanar un poco allí la parábola. Caso contrario, cuando la pared esté más fría que el fluido se vuelve más viscoso y todavía tiende a tirarla a la curva hacia atrás respecto de la velocidad que tendría en el negro, que sería el isotérmico, en la negra. Veo que todavía es menor la velocidad y el H, por lo tanto, va a ser más bajo todavía. Ahí tiene las dos situaciones. Obviamente que va a ser inverso. Si tengo enfriamiento de gas o calentamiento de líquido, me va a dar exactamente las situaciones inversas. Bueno, para régimen laminar, ustedes van a utilizar esta ecuación de Leo-Graetz, que sería una adecuación, digamos así, de la de Sider-Tate, para el que utiliza el número de Graetz. El número de Graetz ahora, ¿sí? No confundir con el número de Grashof. No tiene nada que ver, que en realidad Grashof es GR directamente. No confundan Grashof con Graetz. Entonces, número de Graetz es un nuevo número que se introduce, que lo voy a utilizar para régimen laminar. Y acá lo tienen escrito el número de Graetz, que obviamente tiene en cuenta el Reynolds con el Prandtl, pero observar que a diferencia de lo que sucede en el régimen turbulento, donde éramos independientes de la longitud, porque no me interesaba lo que pasa en la longitud, acá me aparece el número L sobre D y me queda metido en el número de Graetz la longitud. Esa es la gran diferencia. Ojo, entonces me queda la longitud, el régimen laminar. Ojo. Ojo. Queda la longitud, ¿sí? Cosa que yo no lo tenía en régimen turbulento. En ningún número me aparecía la longitud. Ahora sí está incorporada acá en el número de Graetz, que si lo tomas acá como Prandtl, Reynolds sobre L sobre D, te da una cosa. Si lo pones al número de Reynolds, dB rho sobre mu, lo trabajas un poquitito, te queda M.Cp sobre K por L.
Bien, entonces, ya tienen la ecuación para calcular el H si estamos en régimen laminar. Y este término de acá atrás tiene en cuenta si estamos en calentamiento o en enfriamiento. Entonces, para régimen laminar, uso esta ecuación y se acabó el problema. Bien, yo tengo que aclarar también otra situación. ¿Qué pasa cuando tengo calentamientos en espacios anulares o en tubos cilíndricos comunes? ¿No es cierto? Yo tengo un tubo común, bueno, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando tengo espacio anular? El espacio anular, ya lo hemos, miren, justo ahora no tengo todos los elementos que yo utilizaba para explicar esto. En el espacio anular ya sabemos que es el espacio ese que queda entre dos tubos, ¿sí? Que ya lo vieron en el video del número de Reynolds, que es este espacio que está acá. ¿Sí? Le estoy rayando ahí en esa figura. Ese es el espacio anular. Cuando el fluido circula por adentro, por el tubo de adentro, no había drama porque el número de Reynolds lo podía sacar fácil, dB rho sobre mu, y todo funcionaba. Pero cuando no tengo un espacio anular, tengo que tener cuidado con el número de Reynolds y el número de Nusselt. Van a cambiar, porque en el espacio anular voy a tener que tener en cuenta el diámetro equivalente. Ya lo saben calcular el diámetro equivalente, que es el área de pasaje sobre perímetro mojado, 4 veces el área de pasaje sobre perímetro mojado. Entonces, para el número de Reynolds no tengo ningún problema, área de pasaje, que es la diferencia de la superficie en el perímetro mojado, y me queda D menos D, DI, o sea, el diámetro interior, menos el diámetro exterior. Entonces me queda el diámetro interior del tubo exterior, acuérdense que llego hasta acá, hasta el diámetro interior, ahí, menos el diámetro exterior, o sea, a este borde, por eso es hasta ahí, diámetro exterior del tubo interior. Por eso uso D mayúscula y D minúscula. Si yo voy a calcular ahora el número de Nusselt, acá aparece el gran problema. Stop, número de Nusselt, stop. Ahí hago un parate. Entonces, yo sé que mi número de Reynolds es igual número de Reynolds es igual a dB rho sobre mu. Eso yo lo sabía y no tengo problema. Pero cuando el diámetro, cuando la superficie de pasaje no era la circunferencia, no era un círculo, entonces yo voy a tener que poner diámetro equivalente B rho sobre mu. Eso no hay drama. En el número de Nusselt también me aparece H por D sobre K. El problema es cuánto vale este D cuando tengo el espacio anular. De nuevo va diámetro equivalente H sobre K. Entonces, ¿dónde está la diferencia acá? Ojo, acá hay una diferencia importante. Este es el diámetro equivalente del número de Reynolds. Y este diámetro equivalente que tengo acá abajo es del número de Nusselt. No son iguales. ¿Ah? Esos dos no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque dice la teoría, el diámetro equivalente es igual a 4 veces el área de pasaje sobre el perímetro mojado. Es decir, diámetro equivalente igual a 4 veces área de pasaje sobre perímetro mojado. Bueno, el área de pasaje en ambos casos es la misma, porque siempre pasa por el espacio anular. La pregunta es, ¿cuánto vale el perímetro mojado en un caso y en el otro? En el número de Reynolds y en el número de Nusselt. A ver, ¿alguno se anima a decirme eso?
¿Alguno se anima a decirme eso? En el número de reinos no era el perímetro del círculo interior más el perímetro del círculo exterior. Exacto. A ver, lo vamos a dibujar bien grande. Esto ya lo van a ver de vuelta con Pablo, pero nunca está de más. Todas las veces que les demos esto, no va a ser en vano, porque siempre lo van a utilizar. Este es el tubo interior con su respectivo borde. Y este es el tubo exterior. Bueno, obviamente eso parece una rueda de los picapiedras, pero bueno, más o menos ustedes entienden lo que estamos haciendo. Acá tengo el área, el fluido está pasando por acá, entre esta y esta. El fluido pasa entre esa diferencia entre radio, si quiero poner radio, radio interior del exterior y el radio exterior del interior, que si lo quiero poner en términos de diámetro, ese diámetro es el diámetro interior del tubo exterior y este es el diámetro exterior del tubo interior. Por ahí es por donde circula el fluido. El fluido circula por allí, por ese espacio. Ahora bien, eso sirve para el área de pasaje. Ahora quiero saber cuál es el perímetro mojado por el fenómeno. Fíjate que si es número Reynolds, como decía recién Belén, el diámetro interior es el que va mojando, el diámetro interior del de afuera y el diámetro exterior del de adentro. O sea, hay dos perímetros mojados. El pi por di y el pi por de. ¿Sí? Se mojan los dos. Ese sería el perímetro mojado, ¿sí? Mientras que ahora quiero, esto sería para el número de Reynolds, ¿sí? El perímetro mojado, es la suma de los dos. Se moja tanto uno como el otro. Ahora, ¿qué pasa en el número de Nusselt? El calor va a ir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿Qué perímetro se moja acá en el mecanismo de transferencia de calor? ¿Cuál sería el perímetro mojado? Pi por D. ¿Por D qué? Por el D. Exacto. Para transferir calor vos estás transfiriendo a través de esta pared hacia el fluido de afuera, digo, ¿no? El que está en el espacio anular, lo estás transfiriendo a través de esa pared. Entonces, ese es el perímetro mojado por el fenómeno. No vas a incluir el exterior porque no estoy considerando el calor que se intercambia con el exterior. Si te dijera eso, tendrías que considerar el SDI, pero acá estás considerando ese diámetro. Si vos querés considerar para el fluido de adentro, del tubo de adentro, vas a considerar DI, el de acá adentro. Pero no es ese el fluido que estamos considerando. ¿Se entendió, chicos? Este es el perímetro mojado. ¿Para quién? Para Nusselt. Para el número de Nusselt. Y este de arriba es el perímetro mojado, esta suma, perímetro mojado para Reynolds. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, visto esto, lo último que quisiera agregarles de teoría, ¿sí? A esto, a ver si puedo llegar al ejemplo muy rápidamente, que tengo una situación adicional cuando tengo tubos con aletas, se llama, que definitivamente es agregarle una superficie, ponerle aleroncitos a la superficie
para aumentar la superficie de transferencia y eficientizar mi proceso de eliminación de calor o absorción de calor. En general, los tubos con aletas son para disipar calor. ¿Han visto alguna vez un disipador de calor o no han visto? ¿Conocen? ¿Han visto alguna vez o no? ¿En algún mecanismo? ¿Ah? ¿En alguna... Creo que no. ¿Nunca han visto los disipadores de calor de los equipos electrónicos que son como unos anillitos así? ¿No lo han visto? Ese equipito que está ahí, miren, ¿no lo han visto? Sí, Sí, la con las computadora. aletas, sí. Claro, exactamente. Esos son los Las aletas se disipadores. aumentan las del área. Claro, lo que yo Esto estoy aumentando es el área de transferencia, con lo cual voy a aumentar en el volumen ese que yo tengo, estoy aumentando el área de transferencia y voy a hacer más eficiente mi mecanismo, porque recuerden que el H, el calor era H por el área de transferencia por T menos TS. Ahora bien, el drama acá es, bueno, pero ¿cuánto vale la temperatura acá de las aletas para que yo pueda calcular? ¿Es la misma que la que tengo en el fluido adentro? ¿Cómo lo calculo? Bueno, eso es lo que se hace. Yo sé que la temperatura de la aleta va a disminuir en la medida que yo me aleje desde el punto de contacto donde tengo mayor temperatura, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, vamos a asumir una temperatura uniforme, una temperatura ideal, que la aleta toma la misma temperatura que la temperatura de la pared. Con eso, yo directamente voy a decir que el H es el área de las aletas por la temperatura de la superficie menos T infinito, ¿sí? Donde el H, por supuesto, yo lo calculo con el aire que está circundando a esa aleta, ¿sí? Ahora bien, como yo sé que en realidad la temperatura no es uniforme, o sea, esto va a tener como un rendimiento, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que voy a considerar el Q de la aleta, la velocidad real, sobre la velocidad como si todo la aleta estuviera a la temperatura Ts, lo que realmente disipa respecto de lo que teóricamente disiparía si toda la aleta estuviera a la temperatura de la superficie. Entonces, hago como un rendimiento y voy a unas gráficas con lo cual resuelvo el problema que me calcula cuánto se modifica esa especie de rendimiento o eficiencia de la aleta que está muy relacionada con la forma geométrica de la aleta. Entonces acá, por ejemplo, tienen tres formas de aletas distintas, ¿sí? Una que es como una puntita, otra que esa les cuento que es la más eficiente y la están viendo ahí en la gráfica, esta otra que es la rectangular, que ven que es la menos eficiente, y después esa que es como una puntita que también es bastante más eficiente que la rectangular. O sea, cuanto yo más facilite, digamos, de alguna manera, geométricamente, la uniformidad de la temperatura de la aleta, voy a tener un rendimiento más alto, cosa que la temperatura de la aleta sea lo más parecida a la temperatura donde está, de la superficie donde está adherida la aleta. ¿Se entendió esto, chicos? Bueno, finalmente, cada dispositivo, cada aleta tiene su forma y ahí la van a poder calcular, ¿sí? Ahí tiene un montón de parámetros, esos entran en la tabla, se fijan cómo calculan los parámetros y en función, acá tienen de esos parámetros que tienen en el eje X, van a entrar y van a sacar la eficiencia. Y la eficiencia, una vez que la tienen, suman que el calor total es el calor que liberan las aletas, más el calor, digamos, el calor que libera con las aletas más el calor que liberaría la superficie sin aletas. Le sumo a las dos superficies y con eso saco el calor total. Obviamente que al calor que elimino por las aletas le incorporo esa eficiencia que la calculé de la gráfica anterior bastante sencillamente. Entonces te queda que el calor total va a ser H por el área de transferencia de la superficie más el área de las aletas
y listo. Por el rendimiento, por el delta de T, TS menos T del aire. Y de esa manera yo puedo calcular el calor. Bien. Voy a tratar de plantearles muy brevemente el problema que tenemos acá. El problema de aletas no hay ningún drama, lo pueden ver, no es una complejidad. Vamos a tratar de aplicar algunos de los conceptos que hemos aprendido hoy, en la clase de hoy, para el planteo de este problema. Yo quiero que lo veamos muy rápidamente, no pretendo que lo resolvamos, pero ya queda planteado, cosa que ustedes mañana con Pablo ya continúan con otros problemas del práctico, ¿sí? Pero no quiero que lleguen sin saber cómo hacerlo. Fíjense lo que dice este problema. Dice, por el interior de un tubo de 1 pulgada de diámetro nominal, cédula 40, circula agua a una velocidad de 3 metros por segundo, el agua ingresa al tubo a la temperatura de 60 y sale a 25. Calcular el coeficiente individual de transferencia de calor. Considerar L sobre D mayor que 60. Bien. A ver, primera consideración. ¿El fluido se está calentando o enfriando? A ver, Juan Ignacio. ¿Cómo? Disculpe, profesor. Disculpe, Si disculpe. ¿El fluido se está calentando o se está enfriando? Se está enfriando. Bien, se está enfriando. ¿Te acordás de algo, lo primero que teníamos que calcular para saber en qué ecuaciones caíamos? ¿Te acordás cómo hacíamos para el régimen turbulento? O laminar. ¿Qué es lo primero que debo hacer para calcular mis problemas acá de calor? Saber en dónde estoy parado. ¿Tenés elementos para calcular eso? ¿Con qué tenés que calcular, Juan Ignacio? Lo primero. L sobre D. L sobre D te dice que es mayor que 60. Ya te da esa información. Para saber si es laminar o turbulento, ¿qué tenés que calcular? Número de Reynolds. Reynolds. ¿A cuánto vale el número de Reynolds? ¿Cuánto vale el Era número de Reynolds? El número de Reynolds es como que yo te pregunte ya a esta altura, el campeonato en fenómeno, ya está, ya no me puedes, no puedes dudar. D por B por Rho sobre mu. Bueno, debe Rho sobre mu, muy bien. ¿Tenés las propiedades? Rho, mu, ¿lo tenés? Sí, porque es agua. Bien, ¿y qué más? Si cambia la temperatura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a una temperatura media. Exacto, tengo que evaluar la temperatura media, que va a ser en este caso 60 más 25 dividido en 2. O sea, te va a dar, 42,5. ¿cuánto? 42,5. Exacto, esa es la temperatura media. Sí. Bueno, a esa temperatura vas a ver las propiedades. ¿Conocés la velocidad? 3 metros por segundo. Bien, tengo la velocidad. Tenés el Rho, el mu, porque es agua, lo buscas en las tablas, qué sé yo. Y tenés el diámetro de la cañería. También ¿Cuánto vale el diámetro de la cañería? 1 pulgada. Bien, pero fíjate bien lo que dice de la cañería. El diámetro nominal. Ajá, y te dice diámetro nominal. Diámetro nominal igual a 1 pulgada. ¿Qué más dice? Escala. 40. Ajá. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir a la tabla y fijarte qué quiere decir escala 40, porque de acuerdo a la escala y el diámetro nominal ese no es el diámetro con que vos vas a poner en
en el número de Reynolds. Muy bien. De acá tengo que sacar el diámetro interior, que es por donde circula el fluido, realmente, ¿o no? Claro, es el diámetro mojado. Exactamente. Entonces yo necesito ese diámetro. Y según esto, no vas a poner una pulgada porque dice diámetro nominal escala 40. Entonces vas a tener que entrar a las tablas y ver qué quería decir eso de las escalas, que creo que ya lo hemos hablado. No sé si saben algo de escalas. Y si no lo buscan, ¿qué quiere decir cédula escala 40 de una cañería metálica? Está asociado a los diámetros para poder hacer los acoples de las cañerías y de los espesores de material de las cañerías, ¿sí? Ahora eso le quería preguntar, el espesor sería, o sea, trabajando con esta cédula, 40, Sí, sí. ¿el espesor sería muy ancho Acá lo tenés. o sería desprecio? No se puede trabajar con una pulgada directamente. No. Ahí. A ver. O sea, el error que cometo sería muy grande si pongo una pulgada. Sí, sí. Ah, listo. Lo que me está pasando es que yo les había hecho una captura y ahora no lo estoy viendo de la... A ver, estas son propiedades del agua líquida y no he sacado la... No sé qué me está... Ay, Dios. No, no lo tengo. Bueno, tienen que ir a la tabla. Yo pensaba, perdón, que la tenía acá, por eso te quería llevar a esta pregunta, pero evidentemente no la tengo. Bueno, acá lo que tenés son las propiedades, como vos bien me has dicho, tenés las propiedades entre el agua entre 40 y 45, porque tenés la temperatura media. Ups. La temperatura, uy, estamos con problemita. La temperatura media la sacaste como 60 más 25, las divido en 2 y te quedaba 42,5. O sea que la temperatura media van a tener que sacar las propiedades ahí del agua líquida. Por otro lado, van a tener que ir a la tabla esta de escala 40 y fijarse lo que les dice, ¿sí? Acá está, mira, esta es la que yo te quería mostrar. Menos mal, si yo sabía que la tenía, no sé, no me estaba apareciendo. ¿La ves acá, Juan Ignacio? A ver. Sí, ahí está. Cédula Diámetro, 40. diámetro nominal, 1 pulgada, te dice diámetro interno y diámetro externo Ujú. en pulgadas y en milímetros, cédula 40, espesor de la pared en pulgadas y en milímetros, diámetro interno en pulgadas y en milímetros. ¿Cuál vas a trabajar vos? Diámetro interno. Exactamente. Ese es el que vos tenés que trabajar. Profesor, pero, a ver. Ah, no, sí hay mucha diferencia. Bueno, ¿se entendió, Sí. chicos? ¿Han entendido todos? Profe. Bien, ¿qué entonces lo primero que vamos a hacer? Número de Reynolds, D, B, rho sobre mu, velocidad media, no me han dicho nada, y el diámetro interno. Ese diámetro interno es el que saqué de allí, de esa cédula 40, y me salía 0,02664 metros. Fijarse que sea diámetro, y cuando te piden el espesor de la cañería, recuerden que es la diferencia del diámetro externo menos el interno dividido en 2, porque el espesor, ahí están calculando 2 veces el espesor cuando hacen diferencias de diámetro. Bueno, este número lo podés calcular porque tenés la velocidad, la densidad, la viscosidad, tenés todo y te va a dar un número de Reynolds de 1, 2, 6, 9, 3, 7. ¿Qué tipo de régimen es ese, Juan Ignacio? Turbulento. Turbulento. Entonces, vos te vas a tu menú de ecuaciones y ¿qué ecuaciones vas a encontrar?
Vos tenés que, tu pregunta es que calcules el H. Entonces, ¿qué necesitas para calcular el H? El número de... El número de Nusselt. Muy bien. Y cuando yo quiero sacar el número de Nusselt, ¿cómo lo hago? Con una ecuación. ¿Sí? ¿Te acordás? Cualquiera de las tres ecuaciones. Exactamente, cualquiera de las tres, porque yo me voy, me fijo en mi machete y dice, mira, cuando vos tenés convección forzada para flujo interno en régimen turbulento, tengo la de Sider-Tay, la de Dittus-Welter y la de Colburn, ¿sí? Sí, ¿Estamos de acuerdo, Ignacio? así es. ¿Cuál elegís? Y me voy a... Puedo usar la de Sider-Tay. Puedes usar cualquiera, la que quieras. ¿Cuál elegís? ¿Sider-Tay o Dittus-Welter? Dittus-Welter es más amigable. Parece que es más amigable. De todas maneras, lo que vamos a hacer en este problema, chicos, es que lo hagan al cálculo del H con las dos ecuaciones y vean realmente cuál es la diferencia. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo hacemos la de Dittus-Welter, que dice 0,023 por el número de Reynolds por el número de Prandtl a la n. Y dice que calcules las propiedades a la temperatura de salida más temperatura de entrada sobre 2, o sea, la T media. Como vos te has metido en Dittus-Welter, ahí mismo que la tengo la escrita la ecuación, Juan Ignacio dice número de Nusselt igual a 0,023 por número de Reynolds a la 0,8 por número de Prandtl a la n. ¿Cuánto vale n en este caso? 0,3. 0,3, perfecto. ¿Por qué? Porque el fluido se está enfriando. Sí, porque es un líquido y se está enfriando. Exacto, bien, bien, me gusta, estás atento. Bien. O sea, eso sería 0,4 si se estuviera enfriando y sería un gas. Exacto. ¿Sí? Número de Prandtl a la n. N es igual a 0,3 porque es agua o líquido que se enfría. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que acaba de decir Juan Ignacio. Bien, el número de Nusselt va a ser H por D sobre K. ¿Qué D vas a usar acá, Juan Ignacio? ¿El mismo diámetro que has usado antes o no? No. ¿Por qué? Tenés una cañería y está pasando agua por allí. Sí. Y vos estás usando este diámetro de adentro. ¿Qué otro diámetro querés usar si no usas ese? Ah, no, es el diámetro mojado, ¿verdad? Exacto, es el mismo, porque la Claro. transferencia es entre el fluido y la pared, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces sigue siendo el diámetro interno, ese que usaste en el mismo, es el mismo que usó en el número de Reynolds. Bueno, esto va a ser igual a 0,023 por el número de Reynolds, que ya lo tenías, y el número de Prandtl es Cp mu sobre K elevado a la 0,3. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y de ahí qué voy a despejar de ahí? ¿Conoces Cp mu K? ¿Conoces todo eso? Cp mu K. Cp mu K, Rho, todo lo saqué a la temperatura media, que lo saqué de tabla, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ¿de ahí qué vas a despejar? Bueno. H directamente. Exactamente, de ahí despejo H, que es lo que me pedía el problema. O sea que no ha sido tan traumático, ¿ah? Juan La verdad que Ignacio, no. no ha sido No. tan traumático. Ahora, Y había algún... usando la ecuación de Sider-Tate, ¿se hace sí, más difícil? no, lo mismo. Mirá, usemos la de Sider-Tate. La de Sider-Tate te dice, es lo mismo, 0,023 por número al reino de la 0,8, número de Prandtl a un tercio. Te incorpora
una nueva variable que es mu sobre mu de pared, ¿sí? Mu del fluido a la temperatura media sobre mu de del fluido a la temperatura de pared. ¿Estamos de acuerdo? Ah, es solamente buscar esa, o Claro, sea, pero ahí buscar la es viscosidad solamente, a esas exactamente, temperaturas. exactamente. La viscosidad, acá tenés un pequeño problema, que la viscosidad, la temperatura de pared no la conoces porque no conoces la temperatura de pared. Y se puede tomar una temperatura media entre la entrada y la salida. Esa es la que vas a evaluar todas las propiedades. Esa temperatura vas a evaluar Mood, Prandtl, Reynolds, todo lo vas a usar con temperatura media. Fíjate que eso está dicho acá. Ahí hay un cuadrado que Sí, dice sí, sí. todas las propiedades se evalúan a temperatura media. ¿Sí? Pero también se puede evaluar o sea, la temperatura de pared esa, se puede No, tomar por como eso te temperatura digo, media. bueno, por eso te digo, en este caso no la conoces. Cuando no hay ninguna información y tenés solamente esa ecuación para trabajar, vas a decir, bueno, mira, voy a considerar que la viscosidad del fluido entre la temperatura media y la temperatura de pared no es muy diferente y a ese término lo desprecio. ¿Se entiende? O sea, que lo dejo como si fuera uno. Exactamente, exactamente. Si mu es más o menos parecido a mu de pared, entonces este término se te va porque te queda 1. Pero, ¿Sí? profe, ¿ese error es grosero hacer esa No, suposición? no es grosero, no es grosero. No es Ah, grosero porque realmente cuando busques la viscosidad del agua a 42,5, que la debemos tener por acá, yo creo que tenía la tabla de las viscosidades, y la temperatura de la pared si se está enfriando, esa temperatura de pared debe ser, por lo menos, debe estar a menos temperatura debe estar a menos temperatura de 65, ¿sí? sí. Ah, no, pero justo acá, mira, no, este es de la... Ahí están las propiedades del agua, a ver. Fíjate, supongamos que la temperatura de la pared valga 25, qué sé yo, busquemos la viscosidad. Esta es la viscosidad, esta columna es la de la viscosidad. ¿Mm? Vas a Sí. cambiar en este 8,90. rango, en ese rango vas a cambiar, ¿sí? Hace ese número, hace esa división y elevalo, porque acuérdate que además no es directo, está elevado, está como bufferizado porque está elevado a la 0,14, ¿no? Ojo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. O Fíjate, sea que está amortiguado. está amortiguado, exactamente, no es tan alto el impacto. Entonces, cuando no tenés información, realmente lo podrías usar, no sería tanta la diferencia, ¿ok? De hecho, ustedes lo tienen que hacer así y les va a dar un H, les va a dar 106, 10.611 y el otro les va a dar 10.122. Hay una diferencia de 400 vatios sobre metro cuadrado Kelvin, ¿ok? Perfecto. ¿Han entendido, chicos? ¿Se entendió todos? Sí, profe. Entonces, ustedes en este problema lo que tendrían que hacer es, en este problema es hacer el H con Sider-Tate y hacer el H con Ditus-Welter. Es muy sencillo, ya lo acabamos de plantear acá, tienen todos los valores, y con esto les va a dar, según lo que me da en mi cálculo, 611, y este les va a dar 10.122. Hay una diferencia, hay diferencia. Vatios sobre metro cuadrado Kelvin, vatio metro cuadrado Kelvin. Hay una diferencia, como les digo, pero no es tan significativa. Y hay otra cuestión que no les he mencionado, que estas ecuaciones de Sider-Tate, Ditus-Welter, Colburn y todas las demás que hay, porque hay un montón de ecuaciones que van a encontrar en las tablas y todas las que puedan encontrar, la de Graetz, utilizando números de Stanton, la que sea, tienen un importante error de cálculo, un error porcentual importante en el cálculo de H. ¿Sí? Algunas llegan hasta un error de un 15-20%. Pero Entonces eso es no hay... porque son
¿Eso es porque son todas empíricas? Así es. Entonces, como son ecuaciones empíricas, están ajustadas a la mejor ecuación. ¿Sí? Ah, Pero lo que sí es cierto es que el H cambia si se calienta o se enfría. Eso sí lo tengo que tener en cuenta. ¿Se entiende? Independientemente que yo tenga diferencia entre una temperatura y otra, ¿sí? Independientemente que yo tenga diferencia entre una ecuación y otra y que tengo errores porcentuales, si se calienta o se enfría, en todas las ecuaciones te va a dar mayor el calentamiento del líquido, el H. El H se mejora cuando yo caliento el fluido que cuando lo enfrío. ¿Se entendió? Y viceversa para los gases. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna sí, duda? profe. Todo bien. Bueno, lo han podido afrontar al problema entonces, ¿ah? Ese problemita no era tan complicado como parecía. Para nada. Se han dado cuenta que no apareció en mi cálculo el L sobre D. No apareció, pero efectivamente no apareció porque esto era mayor que 60, entonces no aparece. Si me especifica claramente, me da la longitud y me dice que el L sobre la longitud vale tanto, el diámetro tanto, y yo verifico que es menor que 60, entonces hago mi corrección. Entonces ya tienen el menú de ecuaciones para trabajar. En régimen turbulento tienen 3 ecuaciones. En régimen laminar tienen una ecuación. Todo eso, repito, es flujo interno de cañería. Cuando vayan para flujo externo de cañería van a tener ecuaciones muy parecidas, pero no las mismas. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Creo que con esto, acá podemos detener la grabación.